Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Costa Rica es uno de los 5 países latinoamericanos que ha recibido el máximo de $10 millones que otorga el Fondo de Adaptación de Naciones Unidas para apoyar proyectos de adaptación al cambio climático en sectores críticos. Como resultado, un total de 36 iniciativas locales se beneficiarán de estos fondos en todo el país, en los sectores agropecuario, costas y agua. Esto ha permitido apoyar a una gran variedad de cooperativas, productores, acueductos rurales, asadas y ONGs locales que se beneficiarán de estos fondos para ejecutar acciones de adaptación. El período de ejecución es del 2015 al 2020 y se contemplan actividades como restauración costera, conservación y manejo de cuencas hidrográficas e implementación de tecnologías agropecuarias más eficientes. El Fondo de Adaptación fue establecido en el 2001 por las partes del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para financiar proyectos y programas concretos de adaptación en países en desarrollo. Buenos días, gracias por acompañarnos otra vez en este programa de Gaia, que es un espacio radiofónico producido por Radio U, La Ruta del Clima y Latin Clima. Me acompañan Alina Aguilar, Cindy Umaña, Cintia Calderón y yo soy Valeria Román. Y vamos a estar conversando hoy un poquito acerca de una organización llamada CEPESA y de un proyecto en específico que ellos tienen con el Fondo de Adaptación. Gaia. Para ampliarnos este tema, tenemos como invitadas a Victoria Rudín Vega, quien es la directora de esta organización, y a Maritza Marín Araya, que es la coordinadora de saneamiento de CEPESA. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. CEPESA es una ONG, más de 20 años de estar trabajando ambiente urbano, por llamarlo así, ¿verdad? Todo lo que es gestión de residuos sólidos y agua y saneamiento. Amparado en esto, digamos, todo lo que tiene que ver con desarrollo a nivel local, ¿verdad? De comunidades, municipalidades y otras entidades locales. Hemos trabajado proyectos en Centroamérica y en Costa Rica. Ya habíamos trabajado en la zona donde se está desarrollando este proyecto en la actualidad y por eso presentamos un proyecto al Fondo de Adaptación con el fin de conseguir financiamiento y seguir haciendo acciones con estas comunidades. Gaia. Habíamos empezado en la zona de Arancibia en un proyecto sobre todo lo que era tratamiento de aguas y trabajar en residuos sólidos en la comunidad, desde donde nace el río Aranjuez, que se llama Arancibia y que pertenece a Punta Arenas. Vimos muy importante poder darle continuidad. Tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta a Fondo de Cooperación. Dichosamente la aprobaron, ¿verdad? Ya empezamos a trabajar en el proyecto. El proyecto se llama Mejora de los recursos hídricos y fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades vulnerables al cambio climático en la cuenca del río Aranjuez. Ahí tenemos un socio muy importante que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que ellos tienen una planta hidroeléctrica y entonces también han desarrollado acciones en la zona. También tenemos socios que nos van a apoyar en el proyecto, el INDER, el Ministerio de Salud, instituciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la zona. Inicialmente con 3 asadas que están en 3 comunidades. Corazón de Jesús, que está en la Cuenca Alta, Ojo de Agua, que también está en la Cuenca Alta, y Bajo Caliente, que está en la Cuenca Media. Entonces la idea es poder trabajar con las 3 asadas, iniciando con no solamente agua, sino también saneamiento para hacerlo más integral y también incorporando todos los elementos de cambio climático, adaptación y poder dejar en ellos instrumentos que les permitan poder desarrollarse como organizaciones de base, ¿verdad? Gaia. Gaia. ¿Cómo ha
sido el proceso de trabajar propiamente con las comunidades, ¿verdad? Porque por lo que describen es un proceso muy social, de transferencia de conocimientos. Bueno, algo muy importante era que pues ya nos conocen, ¿verdad? En la comunidad por el proyecto anterior. Entonces, para nosotros presentar este proyecto a Fondo de Cooperación, hicimos todo un proceso de trabajarlo con las comunidades. Entonces, ellos nos dieron unas cartas de apoyo de que ellos querían, digamos, como una segunda etapa, ¿verdad? Y entonces eso facilitó bastante. Estamos apenas iniciando con la parte de contarles de qué se trata el proyecto. Ya hay 2 grupos que nos están pidiendo que los tomemos en cuenta dentro del proyecto, como 2 comités más. Sí, es un tema muy nuevo. El proyecto anterior nosotros trabajamos mucho infraestructura, trabajamos con tratamiento de aguas por medio de los sistemas, los humedales artificiales, y en este proyecto casi no va a haber infraestructura, más es un trabajo de planificación, ¿verdad? ¿Qué medidas? ¿Cuáles son los riesgos existentes en todo el acueducto? Es una zona que es muy vulnerable, ¿verdad? Pura montaña, ¿verdad? Está muy impactada. Y entonces es un tema muy nuevo para ellos, pero nosotros consideramos que por la confianza que hay, porque ya nos conocen y también no estamos solas, creemos que va a salir bastante bueno este proyecto. Ojo al clima. Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. El tema de agua es uno de los temas fundamentales de adaptación, pensando en que es un recurso vital para el ser humano. Actualmente ellos no sienten, digamos, el impacto del cambio climático sobre el recurso porque, digamos, que hay abundancia, pero es precisamente empezar a trabajar todas las previsiones y la planificación para el futuro de cómo proteger ese recurso, porque está siendo impactado, de hecho, en algunas zonas de Guanacaste. Y lo otro es lo que decía Maritza, es una zona muy vulnerable. Ahí está el Cerro El Silencio, que ya 2 veces se ha tenido derrumbes. Se ha venido, digamos, todo el cerro se ha lavado. ¿Cómo proteger la cuenca para el futuro? Es toda una labor de sensibilización, primero para que se vea el recurso como algo colectivo y no únicamente de mi comunidad, porque eso es mucha la tendencia, ¿verdad? Yo tengo agua segura y no me preocupa si los otros no la tienen. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar la cuenca de manera integral y el abastecimiento de agua también como una cuestión de todas las comunidades de la cuenca? Porque soy responsable del futuro del planeta, yo rechazo el estereofón, reduzco el consumo de agua, reciclo los materiales valorizables, rescato animales en peligro, respeto las diferentes formas de vida, reutilizo los empaques, reparo los artículos dañados. Porque me responsabilizo, yo soy una persona R. ¿Y vos? Van trabajando paralelamente con la educación ambiental, ¿verdad? Que es un punto muy importante, efectivo, ¿verdad? Hay ejes transversales en lo que es el tema de capacitación, ¿verdad? Uno de los aspectos que hay que considerar en el plan de seguridad del agua es ver cuáles son los riesgos del acueducto. En qué partes de la red hay fugas, tanques de captación del agua no están en buenas condiciones o se salen o están muy deteriorados. La idea es que con el comité de plan de seguridad del agua que se conforme, que no es solamente la SADA porque la responsabilidad es de toda la comunidad, se conforma un comité que se le llama comité PSA. Entonces todo aquel de la comunidad que quiera integrar el comité, en buena hora. Va a haber una persona que va a ir a evaluar el acueducto, pero ellos van a ir. Es un proceso participativo. Es un proceso totalmente participativo. Entonces ellos van y aprenden eso, aprenden a ver cuál es el riesgo, porque el ojo de uno lo tiene que afinar. En ellos tenemos que despertar cómo identificar esos riesgos, porque para ellos es muy común ver una tubería rota y de momento le colocan una tela o un hule o un plástico
para que evitar. resiste. Y ya esa tela está babosa, está verde, entonces de ahí hacia abajo ya el agua no es el de la calidad que podía tener si el tubo estaba sin ningún problema. Gaia. Luego ellos vienen y entonces ¿qué van a trabajar? En hacer mapas de riesgos, en hacer una serie de talleres. ¿Por qué? Porque es una población agrícola. Más que lo técnico es como darle las herramientas a esas personas. según Empoderar sus- a las ajá, personas empoderarlas. del recurso hídrico que tienen en sus comunidades. Y el respeto, ¿verdad? El respeto hacia ellos. Porque, por ejemplo, una parte del plan de seguridad del agua es ver si tienen estados financieros, si tienen la parte administrativa, cómo están organizados. Y entonces uno va y se reúne con ellos y ya más o menos uno se va llevando una idea, ¿verdad? De cómo, además de una guía que lleva uno de entrevista, pero yo no puedo llegar y decirles, bueno, ustedes tienen estados financieros. Si hay gente que a veces no sabe ni leer ni escribir. Pero entonces, ¿cómo controlan ustedes eso? Aquí tengo un cuadernito, en este cuadernito yo... Bueno, ese es el sistema que están llevando ellos. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Primero, no crear dependencia en la comunidad con respecto a nosotros, ¿verdad? Darle todas las herramientas a ellos para que se puedan defender solos. Y el acompañamiento de las instituciones que están alrededor de la comunidad. El papel de la compañía es muy importante por esto también. Ellos le dan seguimiento. Se hace el plan, hay que hacer un programa de monitoreo también. Construir con ellos cómo poder buscar ese financiamiento que es bastante difícil incluso. Sí. Esa parte del seguimiento y monitoreo, ¿verdad? Porque es crear las capacidades y, como dice usted, no crear la dependencia que en muchas comunidades a veces se depende de otras instituciones, ¿verdad? Incluso la comunidad decía, uy, nos tenían abandonados, no habían ¿Cómo vuelto a nos venir, hacemos? ¿verdad? Entonces ya conversando con ellos de cómo han estado los años que después del último proyecto que hicimos, fue muy satisfactorio ver que una de las acciones que desarrollamos en el proyecto anterior era hacer un convenio de las asociaciones de desarrollo con la Municipalidad de Punta Arenas para que pudieran ir a hacerle recolección, porque ellos no tienen recolección. Lo que hicimos en el proyecto fue que se hiciera recolección, pero que de una vez fuera los residuos separados. Y también la necesidad que vimos de los residuos de agroquímicos. Entonces ellos firmaron, todas las asociaciones firmaron un convenio con la municipalidad y la municipalidad les está dando el servicio. Gaia. Otra cosa importante, ¿verdad? El criterio de selección, ¿verdad? Porque estas comunidades, ¿cuál es como su nivel de vulnerabilidad? Porque este proyecto aquí y el pasado, el que empezaron. Las zonas, en realidad, para el Fondo de Adaptación, las definió el país, digamos. Es una decisión país, con la información de un montón de estudios que hay del Instituto Meteorológico, de las universidades y todo. Se construyó la propuesta, estoy hablando de Fondo de Cooperación y el Instituto Meteorológico, ¿verdad? Y la Dirección de Cambio Climático, construyeron la propuesta del Fondo de Adaptación, de manera de que se definieron cuáles eran las, digamos, las zonas más vulnerables. Dentro de esas está el Pacífico Central. Por eso es que entra, digamos, esta cuenca, que es la cuenca del río Aranjuez, y la cuenca que está en la parquela de Avangares, ¿verdad? Las dos cuencas están trabajando dentro del Fondo de Adaptación. O sea, hay una serie de consideraciones que tienen que ver con el tema de agua, o el tema agrícola, Sí. o las zonas costeras, ¿verdad? Digamos, son los tres sectores ejes, los tres ejes prioritarios. prioritarios. Sí. Uno de cada 6 habitantes del planeta no tiene acceso al agua limpia. En menos de 20 años, la mitad de la población mundial no tendrá agua para lavarse, para cocinar, para beber. Agua desperdiciada. Agua contaminada. Se acaba. Agua contaminada. Agua desperdiciada. Se acaba, se acaba. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. ¿Cuáles son los resultados esperados? Que cada comunidad tenga su plan de seguridad del agua, ¿verdad? Que puedan haberse involucrado en el proyecto jóvenes. Ese es un reto que tenemos, ¿verdad? Porque aunque muchos jóvenes ya se han ido a estudiar a otro lado, ellos dicen que no hay, pero sí hay. Que tengan un acueducto con mejores condiciones y que sea, digamos, equitativo, ¿verdad? Entre hombres y mujeres.
y poder también lograr esa solidaridad con las comunidades que están cuenca abajo, ¿verdad? Cuenca media, cuenca abajo. Gaia. Usted nos comentaba un poco que ahí se ve mucha agua, pero si es una zona vulnerable, ¿verdad? Y pudo participar dentro del fondo de adaptación, ¿qué impactos ustedes han visualizado ahorita en esas comunidades que ya se están dando por efecto del cambio climático? La solicitud de una de las comunidades es porque precisamente no les llega agua, porque la comunidad que les da el agua, como distribuyeron las tuberías, no fue lo más adecuado y entonces eso no les está llegando agua a la otra gente. No es porque realmente esté un pozo seco o una naciente, tienen naciente. Entonces ellos quieren que les colaboremos en el diseño del acueducto. Por los derrumbes que han habido anteriormente, ¿verdad? Hay el Cerro del Silencio que dice Victoria, son 2 veces que ha venido colapsando, o sea, cayó sobre una laguna y provocó una presa de agua tan grande que muchas personas de las comunidades más hacia abajo murieron. Entonces ya hay un antecedente ahí, ¿verdad? Hay una directriz de no vivir cerca de ese cerro. Uh-huh. ¿Y él se cayó por deforestación? Parte es eso. Las montañas que están a la par están bastante ya con columnas ya de derrumbes que se han venido, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo que es en la parte natural, ¿verdad? Todavía no hemos ido más allá, ¿verdad? Porque apenas estamos iniciando, pero del recorrido que hicimos, los acueductos sí requieren muchas mejoras desde nuestro punto de vista con respecto a los tanques de captación. Hay mucha agua de rebalse que se desperdicia. Entonces a uno le duele mucho eso, ¿verdad? El tipo de cultivos, ahí hay un programa muy importante que se está desarrollando, o ya viene desde hace muchos años con el Ministerio de Agricultura, entonces se están desarrollando mucho la agricultura orgánica. Bueno, captación de agua y lluvia, con abono orgánico, con biodigestores. Entonces, esa es la ventaja, digamos, de las instituciones que ya han venido trabajando ahí para ir eliminando un poco lo que son los agroquímicos, ¿verdad? Hemos encontrado también, los envases de agroquímicos, plástico, porque como se cultiva también tomate y otros hortalizas, utilizan mucho plástico, entonces plástico enterrado porque no había manera de que esos residuos se pudieran trasladar. Ellos son agricultores, como les decía, que bajan los fines de semana a vender a la Feria del Agricultor ahí en Barranca. Poco a poco vamos a ir midiendo cuál es el impacto, ¿verdad? Que otros que tal vez no estamos viendo todavía. Lo otro es que la compañía no está involucrada de balde, ¿verdad? Ellos se involucran porque ahí está la planta hidroeléctrica El Encanto. Necesitan asegurar el caudal necesario para que la planta siga funcionando, ¿verdad? Entonces, eso digamos que es a futuro la previsión. Derecho al agua. ¡Ey! ¡Stop! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend? Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve? Eso está prohibido. ¿Cómo que prohibido? ¡Prohibido! El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa. Pero esto es el colmo. ¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out. Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia. Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana Bechtel Enterprise. Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000. Una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país. Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua. Un momento. ¿Qué pasa? Disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema. El problema es que habían privatizado el agua. ¿Y? ¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía. Derecho al agua. Un derecho humano fundamental. Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable. Antes tomábamos agua del río, pero el río está envenenado. La mina ensució todo. Ahora yo tengo que caminar 5 kilómetros todas las mañanitas para traer un par de latas de agua a mi casa.
1 de 4 habitantes del planeta carece de agua. En 20 años, la mitad de los seres humanos, 3.000 millones de personas, sufrirán la falta de agua. El cambio climático que seca la tierra. Las empresas que vierten sus desechos en los ríos, en las lagunas. La producción de agrocombustibles que duplica la necesidad de agua para que beban los automóviles y no las personas. Y las transnacionales, las que privatizan el agua como si fuera una mercancía. El agua es un bien común de la humanidad, del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica. El agua pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta. Los estados tienen que garantizar el agua potable para todas las personas, en cantidad y calidad. Se acabó el cuento. El agua no puede someterse a las leyes del mercado. Los gobiernos dignos tendrán que terminar los contratos con las empresas privadas del agua, especialmente las transnacionales. Vivendi, Suez, Danone, Coca-Cola, Nestlé, Aguas de Barcelona, Bechtel Enterprise. Empresas abusivas que aumentan las tarifas en un 300% y dan pésimos servicios. Terminar contratos, aunque no le guste al padrino del agua privatizada. El Banco Mundial, una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos. Soberanía del agua, un deber del Estado. Y un derecho de los pueblos. Al amanecer un niño corrías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, Aymara. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Ustedes hablan de cambio climático con conocimiento de causa, pero la población con la que trabajan sabe qué es cambio climático, entienden lo que está pasando con el planeta, saben lo que puede sucederle a las personas si seguimos como vamos. El equipo de trabajo estamos en eso de cómo hacerlo más didáctico, cómo llegar a ellos, porque ellos han oído por la radio, ellos han oído hablar, pero de oír hablar a reconocer que en su comunidad ya hay impacto, eso es parte del trabajo que tenemos que hacer con ellos. Un punto muy importante es de todo esto ver cuánto cuesta esas medidas de adaptación que hay que hacer, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta económicamente? ¿Cuánto cuesta económicamente? ¿Cuánto va a crecer esa zona? ¿Cuánto puede ser el caudal de agua que hay ahorita? Y hacer proyecciones de cuánto va a ser dentro de unos años. O sea, esas son previsiones que hay que hacer. Por dicha que tenemos esas instituciones que quieren trabajar con nosotros, porque a la comunidad no podemos como llegar con mucha información porque se nos asustan, ¿verdad? Entonces tenemos que ir... Salen corriendo. Claro, no, es libre. Sí. Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, puedes buscarnos en la página web www.larutadelclima.org o en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Necesito principalmente los medios para divulgar públicamente lo que se está dando y lo que sufro por defender los recursos naturales en Osa. Yo vivo puramente en lo que es la reserva Golfo Dulce Pavoncito de Desiertes. He luchado por los bosques, por la fauna silvestre y por un montón de cosas que pertenecen a la naturaleza. Campesino, ecologista, luchador. En un mundo que, como dice él, ha cambiado a la madre tierra por ganancias económicas. De la edad de 4 años me llevó mi mamá ahí. ¿Cómo estaba el jaguar allí? Muchos ahí, ¿no? Mucha animal, mucha fauna, sí.
Estoy hablando ya hace 64 años. Y al ver cómo ha ido la mano del hombre desbaratando todo, ahora, en estos momentos, que ya soy un adulto mayor, eso se fue a los extremos. En el corazón del corredor biológico que conecta el Parque de Corcovado y el Parque de Piedras Blancas, se encuentra la reserva Golfo Dulce Pavoncito de Sierpes. Si oímos a políticos hablando, a presidentes de la República y todos esos que venden una imagen que nada que ver con lo que se está dando en el lugar de los hechos, es lamentable. Ahorita no hace nada, me cerraron a balazos unos monteadores. Tengo las imágenes, fotografías, videos, de que como doy esas grandes peleas, hay todavía bastantitos animales silvestres, de un total de los alrededores de 600 hectáreas. Pero algo de lo más importante, hay personas que no se les cree lo que hablan, porque son muy mentirosos. Sí, pues sobre todo los políticos. Y lo que yo deseo que fueran medios informativos es para enseñarles en la hoja cartográfica de donde hacen 50 años, una área muy grande, puros potreros, estaba talado. Hoy día, cuando ya llega a manos mías, que muere mi mamá y muere mi papá, yo empecé a dejar eso que ya, hoy se veía nada más reforestado y se ve verdear. Los sitios del jaguar, los sitios de las manadas de saínos, de pescuintles, habitan los manigordos, bueno, un montón de cosas. Ahí es donde me enfrenté a monteadores porque lo que venía siguiendo era el jaguar. Don Alcides Parajeles denuncia constantemente los delitos que a vista y paciencia de las autoridades se cometen contra la naturaleza. Todos esos lugares que estoy mencionando, Taboga, La Juanita, Pavoncito de Sierpes, Fila el Aguacate, Santa Cecilia, en todas esas partes lo único que habita es ese jaguar. Solo él aparece. Yo tengo fotos de cuando él llega y se sitía en la finca mía, porque esa finca es la que tiene todavía tamaño poco de saínos. Y él se alimenta con saínos. El jaguar lo han venido matando porque en veces cuando los perros lo siguen, él caza perros. También con hambre, cuando la cacería se le escasea, caza cerdos, caza terneritos. Se le han venido comiendo lo que él ocupa para alimentarse. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.